Bueno, hoy estamos hablando de la doble indemnización y el tema de las medidas que estaban tratando de aplicar los legisladores y que el presidente Macri no está de acuerdo, pero que mejor que ellos mismos nos expliquen el alcance de las mismas, qué es lo que pretenden hacer y cómo lo van a hacer. Lo tenemos en línea a la senadora Mónica Macha del Frente para la Victoria, que a su vez también está a cargo de la Comisión de Libertad de Expresión. Mónica, buenos días. Mario Baudry te saluda de La Tecla en Vivo. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Mónica. Contanos qué es esto de que están tratando de llevar adelante alguna ley a los efectos de tratar de compensar el tema de los despidos masivos que hay en la actividad privada. Sí, bueno, en verdad, vos te estabas refiriendo a lo que se está trabajando ahora en la legislatura nacional. Nosotros desde la provincia también estamos con una iniciativa similar. En verdad son proyectos de ley que fue diseñando el senador Berni, que es parte de nuestro bloque, y en esa línea ayer tuvimos una reunión con representantes de distintos gremios, algunos de ellos que nuclean trabajadores que están trabajando en instancias estatales y otros que no. Que trabajan o que son parte de gremios con trabajadores de empresas o fábricas y demás. Y lo cierto es que ayer tuvimos una reunión que fue muy interesante porque se pusieron sobre la mesa los dos proyectos de ley que nosotros tenemos en la provincia. Uno es sobre la emergencia laboral y el otro está vinculado a buscar distintas medidas que permitan proteger los puestos existentes. Y algo que marcaban los compañeros era esto de poder pensarlo como una preocupación y una protección frente a los despidos, sin hacer la aclaración de despidos masivos, porque ellos decían con mucha razón que lo que puede estar pasando y lo que está pasando en muchas dependencias del Estado municipal, provincial y nacional es que en algunos lugares se dan despidos masivos, pero en otros se dan despidos por goteo. Y entonces la idea de que en el articulado del proyecto de ley figure como despidos a secas y que puede incluir los despidos masivos y los despidos por goteo. Sí, Mónica, y esto en Provincia de Buenos Aires cuando la legislación laboral es nacional, ¿qué injerencia tendría? Bueno, claro, ahí tenemos una tal cual como vos planteás, una dificultad. No obstante eso, la idea es buscar las alternativas técnicas y legales que nos permitan también generar una instancia similar al nivel de la provincia de Buenos Aires. Y algo que también los propios compañeros marcaban con mucha preocupación era esta idea que se planteó como parte de las políticas sociales o medidas, más que políticas, porque políticas sociales es otra cosa, más bien en relación a las medidas sociales que plantea Macri, donde empieza a aparecer nuevamente la figura del seguro por desempleo. Y los compañeros decían, esto es bien complejo porque en verdad lo que nosotros necesitamos es subsidiar o asegurar el empleo, no el desempleo. Porque al pensar en el desempleo lo que está generando también es poco a poco una recesión de toda la actividad industrial, comercial, de servicios de una ciudad o de un pueblo. Entonces, ahí también esta preocupación de pensar cómo salimos hacia adelante en un contexto político donde vuelve a aparecer la idea del desempleo, inclusive la idea de emergencia laboral, porque nosotros que venimos con el recuerdo de lo que fue los años 90, está la preocupación de pensar en retrotraernos a la idea de la flexibilización laboral y de todo eso que implicaba más precariedad en el trabajo, y por otro lado, a la hora de poder discutir los salarios, lo que aparece muy fuerte es sobre el porcentaje en que se aumentaría el salario, la preocupación por mantener la fuente laboral. Y esto, decían los gremios ayer, está pasando todos los días. Ya empiezan a discutirse la posibilidad de sostener fuentes laborales, inclusive con un reclamo de los propios compañeros, es decir, prefiero cobrar menos, pero sostener la fuente de trabajo. Seguro, claro. Es muy duro, y es muy duro porque por eso digo, son cosas que nosotros no nos la contaron, las atravesamos en los años 90. Entonces, volver a escuchar esto después de 12 años donde la reactivación laboral, la posibilidad de discutir paritarias, el otro día decía Cristina, el 13 de abril, ¿no? Hasta el año pasado estábamos discutiendo ganancias. Hoy estamos discutiendo mantener puestos laborales con bajos salarios, que es lo que quiere la derecha históricamente. Necesita desempleo
para bajar los costos laborales, para hacer más rentables las empresas. O sea, no hay ningún secreto, no es ninguna novedad, es la receta tal cual la aplicaron en otras décadas en nuestro país. Seguro, Mónica, eso puede funcionar para las grandes empresas, pero uno cuando camina los barrios, sale a los distintos pueblos como hacemos nosotros, ve que la pyme ha bajado su venta, su facturación, en un montón de cosas y por ahí no puede seguir cumpliendo con la cantidad de empleados que tenía, propio que dejó de facturar porque cayó la actividad económica por más que el gobierno lo niegue. En estos pequeños empresarios que siempre ha sido el motor de la industria nacional, ¿no? Las pymes, la gran cantidad de gente que tiene su pequeño comercio y que tiene 2, 3 empleados y que a veces no llega a pagarle. ¿Cómo afectaría a ese tipo de gente una legislación de esta manera? Nosotros buscamos, la verdad, es poder proteger las fuentes de trabajo y con las pequeñas empresas, con todos estamos dispuestos a juntarnos, a hablar. De hecho, lo de ayer fue una primer intervención y decir, bueno, este es el proyecto que nosotros pensamos, pero véanlo ustedes. Algunos compañeros ayer mismo ya empezaban a marcar algunas modificaciones y otros dijeron, me llevo el proyecto, lo discuto con la comisión de mi sindicato y traemos una respuesta. O sea, lo mismo con las pequeñas empresas. La realidad es que para nosotros el principal objetivo de esto es poder ponerle un freno a lo que está pasando en todos lados, pero especialmente en la provincia de Buenos Aires, pues somos legisladores de la provincia, ponerle un freno a esto y proteger las fuentes de empleo. Así que, por supuesto, lo que vos decís perjudica, o sea, la recesión hace que las pequeñas empresas sean las primeras en tener que suspender trabajadores o despedirlos porque bajan las demandas, porque no pueden con los costos. Bueno, es una crisis social que nos está atravesando todos y que necesitamos buscar alternativas para ver cómo protegerlos. En el contexto del kirchnerismo, seguramente esa pequeña empresa hubiese tenido los subsidios necesarios para sostener las fuentes de trabajo, no para sostener el desempleo. Esa es la gran diferencia. Entonces nosotros sabemos que hay recursos para poder hacerlo de otro modo. Lo que pasa es que para este gobierno eso no es lo importante y no son sus prioridades. O como dice la gobernadora, cuando hay que pensar en los trabajadores se habla de esfuerzos, no de prioridad, no de política pública pensada en los sectores trabajadores. Es un esfuerzo. Seguro, pero estas son consecuencias, creo que hubo 2 modelos. Uno antes del 10 de diciembre, que fue el de la asistencia social directa, que se usa en los estados donde la economía es bastante informal, como Argentina, que tenés albañiles que no tienen aportes, un montón de gente que hace changa y todo lo demás, y tenés la teoría que se está aplicando ahora del derrame, que es que las empresas funcionen, darle los subsidios directamente a las empresas para que creen empleo y después al de abajo, que no está subsidiado, tratar que vaya a trabajar. La asistencia social directa se nota en forma inmediata y la teoría del derrame tarda muchos meses y a veces años. Obviamente la política del presidente Macri es la de teoría del derrame, le va a costar mucho levantar la reactivación porque lo hizo muy de golpe, cortó los subsidios, la gente la va a pasar muy mal, en conclusión, ¿no? Yo ahí tengo una diferencia con vos. Yo creo que la teoría del derrame no derrama nunca para los sectores populares. Derrama entre los que siempre una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que dice la teoría. Yo conté lo que dice la teoría para que la gente entienda. Listo, claro, la teoría del derrame es esa. Francisco, yo, vos, todo un montón de gente, me refiero al Papa Francisco, no cree en la teoría del derrame porque no ha llegado, porque tenés que tener una economía formal, o sea, todo estar dentro del sistema bancario y todo lo demás. En esos países la teoría del derrame funciona y funciona el seguro de desempleo, o sea, en otros países, en Europa o en Estados Unidos, si vos despedís un empleado, tienen un seguro de desempleo que ellos mismos se crearon los empleados y pueden seguir viviendo no 2 o 3 o 4 meses, sino años con ese seguro de desempleo. Argentina no está preparada para eso. No hemos madurado. Lo que creo también es que hay otros países que tal vez cuando piensan en la alternancia entre un gobierno y otro, hay un piso del que no bajan. Entonces, vos podés pensar un modelo, otro modelo, podemos estar más de acuerdo con uno o con otro, pero hay un piso del que no se baja. Acá no es una alternancia entre dos presidentes, bueno, que tienen algunas ideas diferentes. Se están planteando 2 proyectos absolutamente distintos y la alternancia es el que tuvimos estos 12 años, de un modelo nacional, popular, que
piensa en los sectores populares, que piensa en todos los sectores en realidad, porque cada uno en las cosas que fue haciendo en estos 12 años, si lo piensa sinceramente, se apaga un poco la tele y deja de leer un poquito los diarios y piensa por sus propias experiencias, yo creo seguramente la gran mayoría puede decir que en estos 12 años ha crecido y estuvo mejor. Y lo que nos propone hoy el macrismo es como una nueva versión del neoliberalismo y de la política colonial, esta cosa de Estados Unidos otra vez mirando nuestras cuentas, endeudándonos, digo, todo eso que después hay que pagarlo, y se paga, y cuando hay que pagar, se paga como sea, aunque sea a costa de los sectores más vulnerables de nuestro país. Entonces no es la alternancia entre dos matices. Un proyecto nacional de reactivación industrial, de pensar las fuentes de trabajo, de incentivar el consumo interno, de poder pensar en oportunidades para toda la población, que hablar de derechos, Macri no habla de derechos, no es una casualidad, es que no está, y no es solamente que no está en su léxico, no está en sus preocupaciones. Por eso toman medidas sociales, y las medidas sociales son paliativos de los efectos que producen sus medidas económicas. Es un paliativo para el que está peor, pero no está pensando en que ese es un sujeto de derechos y que necesita también, como cualquier ciudadano, realizarse en su vida y sentir que tiene un trabajo y que sus hijos van a estar mejor que él y que van a poder hacer las cosas que él no pudo. Digo, estas cosas que a uno le pasan en la vida cotidiana cuando piensa en sus hijos. Apuesto a que mis hijos puedan tener una vida mejor que la que yo tuve. Bueno, esto a Macri no le preocupa, pero no le preocupa a él encarnando un proyecto, ¿no? Digo, entonces es la alternancia entre un proyecto nacional, popular, democrático, y que es un proyecto neoliberal, conservador y colonial. Bueno, la verdad que espero que estés equivocada, por el bien de Argentina, porque si tenés razón la vamos a pasar muy mal. A mí me encantaría estar equivocada y lamentablemente creo que las cosas que nosotros suponíamos que iban a pasar están pasando, y creo que la vamos a pasar mal, pero que justamente con esta experiencia que estamos atravesando tenemos que unirnos, tenemos que conformar el Frente Ciudadano que propone Cristina, y donde, como decía ella, no importa qué votaste, en qué partido militaste, si no militaste nunca, importa que si hoy sentís que estás mejor o que estás peor que después del 9 de diciembre, bueno, ese es el punto de unión. Estás peor en esta etapa, bueno, ese es el punto que nos unifica y que nos permite organizarnos para poder construir una alternativa política. Seguro. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por habernos atendido, y seguramente durante este tiempo te estaremos molestando nuevamente. No hay problema, no es molestia. Hasta luego.